Pues bien, un aspecto importante que platicábamos de las acciones BEPS es justamente que a nivel internacional pues hay una serie, digamos, de prácticas que en el caso concreto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos han vislumbrado que se dan en connotación con ciertos países y que por supuesto México no es la excepción, es decir, pues hay una serie de operaciones intercompañías con empresas que son partes relacionadas entre sí, que tienen alguna sucursal en México o viceversa, que están en otros países, prácticamente las casas matrices, y en México pues alguna sucursal, etcétera. Entonces, donde hay ciertas operaciones pues que se van involucrando eh, pues para efectos de identificar algunos aspectos que en el caso concreto que decíamos de las reformas ocurridas para el 2020, pues están tendientes a impedir que, como lo dice por sus siglas en inglés, BEPS, pues que se erosione la base imponible. Es decir, si hay una erosión de la base, pues implica que parte de esas utilidades o parte de esa, sí, básicamente las utilidades son trasladadas a otro país, pues a través de algún tipo de pagos, etcétera. Y entonces, derivado de ello, pues bueno, hay varias acciones que estaremos viendo a lo largo del curso, que van incorporadas, como lo hemos venido comentando, a este plan de acción de 15 acciones BEPS, de las cuales 8 se plasmaron en esta reforma. Una de ellas es justamente hacer un poquito el ajuste a todo lo que tiene que ver con entidades extranjeras, o llamadas transparentes fiscales, o bien figuras jurídicas extranjeras. Entonces, por esa razón hay una adición de este artículo 4A para identificar a esas entidades extranjeras transparentes fiscales o a esas figuras jurídicas extranjeras, sin importar que la totalidad o parte de sus miembros, socios o accionistas o beneficiarios acumulen los ingresos en su país o jurisdicción de residencia. En este caso, pues se prevé bajo esta reforma que tributarán como personas morales y pagarán el ICR de conformidad con lo que establezca la ley en este caso. Entonces, esas figuras jurídicas transparentes extranjeras que estaban, digamos, de alguna manera en el olvido, a partir de la reforma, bajo ciertas circunstancias, pues, se considera como parte, como, digamos, de alguna manera, como residencia en México, y en consecuencia, pues pagar las contribuciones correspondientes. Entonces, cuando este tipo de entidades hayan establecido la administración principal del negocio o bien su sede de dirección efectiva, pues se considera que las hace residentes en México. Vale la pena apuntar que es un régimen, digamos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021, porque implica todavía una serie de ajustes que habrá que hacer pues a ciertas operaciones, cierta transición de operaciones, y por esa razón no es posible imponerlo directamente a partir de 2020. Entonces entra en operación a partir del 1 de enero de 2021, y pues dentro de lo que algunas de las cosas que tiene como precisiones esa reforma al 4A, pues bueno, es justamente, digamos, la definición de qué cosa es una entidad extranjera, eh, y bueno, ahí pues se considera como tal entidad extranjera pues todas las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al derecho extranjero, a condición de que tengan personalidad jurídica propia, así como las personas morales constituidas conforme al derecho mexicano, que sean residentes en el extranjero, y se consideran figuras jurídicas extranjeras los fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura jurídica similar, pero en el derecho extranjero. La idea es que en este caso, bueno, siempre que no se tenga una personalidad jurídica propia, por eso de alguna manera se les llaman transparentes fiscales. Entonces, esta es la definición, y bueno, pues se detectó que había una serie de planeaciones con empresas, con entidades de este tipo, y que bueno, de alguna manera pues no se estaba, digamos, asentando esa base imponible en México, sino que se estaba yendo prácticamente al extranjero. Entonces, por esa razón, estas entidades extranjeras o figuras jurídicas extranjeras son transparentes fiscales, porque cuando no sean residentes fiscales para efectos del ICR en el país o jurisdicción donde estén constituidas, ni tampoco tengan su administración principal de negocio o sede de dirección efectiva,
y sus ingresos sean atribuidos a sus miembros socioaccionistas, pues en ese momento se considera que son transparentes, ¿no? Entonces, son transparentes porque básicamente el que los haga, digamos, contribuyentes en el país es de acuerdo a los atributos de los miembros, los socios o los accionistas, ¿no? Porque ellas como tal son transparentes y no hay forma en su momento de poder de alguna manera hacer que paguen los impuestos, sino a través de los miembros. Cuando se consideren evidentemente residentes fiscales en México, ahora sí, pues ya no serán transparentes para efectos de la ley y bueno, pues en su momento pagarán los impuestos en el título correspondiente en este caso, ¿no? En el régimen general. Cabe apuntar que lo que se dispone en este 4A no aplica a los tratados para evitar la doble imposición, en cuyo caso van a ser aplicables pues todas las disposiciones contenidas en los propios preceptos en este caso de doble imposición de los tratados. Entonces no resultan aplicables y bueno, pues este 4B ahora pues también tiene relación con este asunto que veíamos de la utilidad fiscal. Este 4B pues bueno, al final de cuentas se establece que cuando un residente en México o en el extranjero, en este caso sí, con establecimiento permanente en México, que obtenga ingresos a través de una entidad extranjera transparente fiscal, ya veíamos por qué era transparente fiscal, o bien una figura jurídica extranjera, sin importar el tratamiento que se le pudiese dar en el extranjero, no tributará bajo las disposiciones del régimen fiscal preferente que establecía o que establece esta ley del impuesto a la renta, y en consecuencia, como no es refipre, tiene que acumular el ingreso de acuerdo a la participación que tenga en dicha figura o dicha entidad, y el ingreso que se les atribuya en los casos que la entidad extranjera sea parcialmente transparente. Básicamente, en lo general, se establece que estos contribuyentes que obtuvieron ingresos de entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras, los grave, digamos, en el ejercicio en el que se genere, y lleven, por supuesto, también su cuenta de utilidad fiscal neta, su CUFIN, a efecto de no duplicar la acumulación de ingreso al momento de que estos reciban la distribución de dividendos o utilidades. Entonces aquí es importante que lo lleven esta cuenta pues para identificar plenamente pues que ya pagó impuesto, ¿no? Entonces también, bueno, pues, parte de esta reforma va ligada al artículo 5 en relación con el ISR que se va acreditando como consecuencia de haberlo pagado en el extranjero. Entonces, bajo ese contexto, este 5 se modifica pues para decir que no se va a otorgar este acreditamiento de ISR que se haya pagado en el extranjero cuando haya sido este impuesto acreditado en otro país o bien en otra jurisdicción por un motivo distinto de un acreditamiento indirecto, salvo que el ingreso por el cual se pagó dicho impuesto se haya acumulado en el otro país o jurisdicción donde se haya acreditado el mismo. Entonces la idea es, digamos, de alguna forma no aplicar esa doble acreditamiento que en su momento podría existir, ¿no? Tampoco se va a otorgar este acreditamiento cuando el dividendo represente una deducción o una reducción equivalente para el personal moral, para la persona moral residente en el extranjero que realiza dicho pago o distribución. Entonces, vemos como este par de ajustes al artículo 4A, nuevo 4B y en este caso el quinto, pues bueno, van ligados a esas acciones en donde la autoridad pretende que de alguna forma rescatar lo que está ocurriendo con esas entidades extranjeras transparentes. Bajo ese escenario, pues bueno, también hay algunos ajustes, básicamente en este supuesto es más bien una reubicación del precepto, en donde actualmente se grababa en los pagos al extranjero por el uso goce temporal de equipo industrial, comercial o científico, es decir, todo lo que son bienes muebles como contenedores, remolques, semirremolques, aviones, embarcaciones, y este precepto pues lo van a grabar a través de regalías. Entonces, por las regalías derivadas del uso goce temporal de aviones que tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente, siempre y cuando dichos bienes sean utilizados directamente por el arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes. En este caso pues se retendrá el 1%. Entonces, digamos que la tasa no cambia, simplemente se ajusta y se señala ya en un precepto más ad hoc, que sería este artículo 167. Y bueno, dentro de ese contexto hablábamos de que ciertas entidades extranjeras pues básicamente no podían aplicar ya el régimen de refipre, ¿no? El régimen fiscal preferente, y entonces estos artículos del 176 en adelante pues bueno, se modifican en su título y ahora ya se llama, en lugar de
simple y sencillamente de los regímenes fiscales preferentes, se llaman de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. Y bueno, pues ahí se adopta este nuevo título, el régimen que antes era de régimen fiscal preferente. Y pues bueno, ahora bien, todo este título pues ya solamente va a ser aplicable cuando el contribuyente ejerce el control efectivo, directo o indirectamente, sobre la entidad extranjera de que se trate. Y entonces, bajo ese contexto, este régimen solo queda en función de la aplicación de este control efectivo, y se entiende, entre otros casos, que existe control efectivo cuando la participación promedio diaria del contribuyente sobre la entidad extranjera le permita contar con más del 50% del total de derecho a voto en la entidad, le confiere el derecho de veto en las decisiones de la entidad, o bien se requiera su voto favorable para la toma de dichas decisiones. O dicha participación corresponda a más del 50% del valor total de las acciones emitidas por la entidad. Entonces, como podemos observar, pues ya el contribuir o el ser sujeto a este régimen dependerá exclusivamente del control efectivo. También se dice que se tiene control efectivo cuando se tenga el derecho, directo o indirectamente, a ejercer el control efectivo de cada una de las entidades extranjeras intermedias que los separan de la entidad extranjera. No es aplicable este régimen a los ingresos que se obtenga el contribuyente a través de una entidad extranjera transparente fiscal o figura jurídica extranjera en la que se tenga una participación directa, sin importar que los ingresos de estas últimas estén sujetos a refipre. ¿Por qué no es aplicable? Porque ya decíamos hace rato, en automático se va a un régimen prácticamente general, no un refipre. Tampoco es aplicable a los ingresos que obtenga el contribuyente a través de una entidad extranjera transparente fiscal o figura jurídica extranjera, sin importar que los mismos estén sujetos al refipre, cuando su participación indirecta en dicha entidad o figura jurídica esté constituida por una estructura que integre exclusivamente una o varias entidades extranjeras transparentes fiscales o figuras jurídicas extranjeras. Entonces, como podemos observar, la autoridad está previendo, pues, en la mayoría de los supuestos, cómo distinguirlo, los que están en refipre por control efectivo y los que salen de refipre y se van a un régimen tradicional. También, bueno, pues hablando de los ingresos que obtenga el contribuyente a través de este tipo de entidades jurídicas, pues se integran, básicamente, pues se establecen que si estarán sujetos al régimen de entidades extranjeras, transparentes fiscales o jurídicas, o figuras jurídicas extranjeras. Entonces, básicamente es el supuesto, ¿no? Destaca la eliminación de la excepción de ingresos por regalías, que tenía el título quinto, que vimos hace un momento, y que la base imponible de cálculo de impuestos se determinará conforme a lo establecido en el título 2, sin importar que el contribuyente sea una persona física o moral, lo que platicábamos, ¿no?, hace un momento. Entonces, lo que ya no puede entrar al régimen fiscal preferente porque no tiene el control efectivo, de acuerdo a lo que acabamos de revisar, se va directamente a título 2, sin importar si es persona física o moral. Y finalmente se dice un párrafo para detallar cómo se debe calcular el resultado fiscal de esta entidad extranjera en la proporción a su participación directa o indirecta. Entonces, estos cambios ocurridos, bueno, también son consecuencia de acciones BEPS, en donde, pues bueno, evidentemente este tipo de entidades estaban siendo, digamos, manipulando en determinado momento este tipo de base imponible, ¿no?, erosionando la base. Dentro de este contexto, en el caso de personas morales de residencia en México, la tasa será del 30%, y en el caso de personas físicas se podría aplicar la tasa del 35%. En caso de que se presente la declaración informativa sobre los ingresos que se generaron o se generen en el ejercicio inmediato anterior, que hayan sido sujetos a refipres, los contribuyentes deben declarar los ingresos obtenidos a través de las nuevas entidades extranjeras transparentes fiscales señaladas en el artículo 4b que acabamos de revisar. Entonces, de alguna manera, pues, en este ejercicio de transición, pues, la autoridad va a contar con ambos supuestos, en donde se tendrá la información a través de una declaración informativa. En el caso de estos artículos 4A y 4B, pues también señalar que se incorporó un nuevo precepto en el caso de figuras jurídicas extranjeras que administren inversiones de capital privado, que inviertan en personas morales residentes en México y que se consideren transparentes fiscales en el país o jurisdicción de donde se constituyeron, gozan también en este caso de dicha transparencia para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, digamos que es un caso de excepción en el caso de figuras jurídicas extranjeras que administren inversiones de capital.
En este caso, los socios de estas figuras jurídicas tributarán de acuerdo con el título de la ley que les corresponda, y todo lo que hemos platicado, bueno, será aplicable solo por ingresos que obtengan por intereses, dividendos, ganancias de capital o por el arrendamiento de bienes inmuebles, siempre y cuando evidentemente cumplan los requisitos de este nuevo precepto. Eh, Bajo lo que ya hemos platicado, la disposición transitoria que prevé la entrada en vigor de estas disposiciones a partir del 1 de enero de 2021. Entonces, son parte, otro más de las acciones BEPS. Comentamos que eran 8 acciones y bueno, pues ya llevamos prácticamente algunas de ellas. Y bueno, dentro de ese contexto de identificación de operaciones internacionales, pues bueno, este artículo 31A que en ejercicios anteriores del Código Fiscal siempre ha señalado cuáles son las operaciones relevantes por las cuales se tiene que declarar, pues en este caso recordemos que también nuevamente en la ley de ingresos se preveía literalmente lo que conlleva a cada una de las obligaciones de declarar la información que establece el propio precepto. Entonces, al no señalarlo o no lo señalaba en su momento el 31A, se queda en la ley de ingresos y a partir de 2020 sale de la ley de ingresos y ahora sí regresa al 31A con el mismo texto que prevé esa disposición. Básicamente, pues todo lo que implica una declaración informativa de operaciones relevantes. Básicamente, pues los contribuyentes deben presentar con base en su contabilidad la información de ciertas operaciones, como son las financieras, que se refiere a la ley del impuesto a la renta, las operaciones con partes relacionadas, las relativas a la participación en el capital de sociedades y a cambios de la residencia fiscal, las relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas, las relacionadas con enajenaciones y aportaciones de bienes y activos financieros, operaciones con países con sistema de tributación territorial y operaciones de financiamiento y sus intereses, pérdidas fiscales, reembolsos de capital y pago de dividendos. Entonces, tenemos ahí esta serie de operaciones por las cuales evidentemente si no tuviéramos operaciones relacionadas con esto, no estaríamos sujetos a presentar esta declaración. Básicamente son declaraciones que ocupan a ciertos contribuyentes más especializados y en determinado momento con cierta pues operaciones mucho más grandes, ¿no? La información se presenta trimestralmente a través de, ya comentábamos, lo prevé por ahí una regla miscelánea, un formato 76 electrónico que básicamente es una declaración informativa de operaciones relevantes. Se hace dentro de los 60 días a que concluyó el trimestre y en el caso concreto, pues recordemos que a partir de este ejercicio 2020, pues es un nuevo formulario. Hasta antes de ese no existía ese formulario como lo conocemos, era similar, pero bueno, esa última declaración que en su momento se tendrá que presentar por el ejercicio de 2019, ya no se hará en los términos del nuevo esquema, sino como se venía haciendo hasta antes de este esquema de la 76. Entonces, pues bueno, se tiene exclusivamente, en términos de lo ya previsto, hasta el 29 de febrero para presentar esta información relacionada con este último trimestre de 2019. Entonces, les decía, hay una serie de reglas relacionadas con estos temas. Es importante revisarlas. Sobre todo, insisto, la relacionada con el nuevo formato para la declaración informativa de estas operaciones relevantes. Y bueno, pues ese sería básicamente el contexto de esta reforma en materia de operaciones relevantes.